Cuando nosotros estudiamos el proceso de formación del suelo, no sé si usted ha escuchado que el suelo se está formando constantemente, ¿ya? A través de los años se ha ido formando el suelo, que partió desde un génesis, desde un inicio, dicen, pero nosotros sabemos que Dios creó todo de una vez, ¿verdad? Pero después de eso, el suelo continúa formándose. El suelo que hoy día nosotros tenemos continúa formándose. Me acuerdo que años atrás, acá en el sector del Cerdú, donde hemos ido a hacer el trekking que hacemos muchas veces de la iglesia, los arbolitos que estaban en la primera parte, el primer puente que uno pasa para allá, eran así, de pequeños. Y me acuerdo que las primeras veces que fui, estoy hablando como más de 10 años atrás, uno podía ver ahí piedras volcánicas, bonitas, qué sé yo. Después pasó el tiempo, estuvimos, como ustedes saben, en La Serena pastoreando, y cuando volvimos, después yo dije, voy a ir ahí, necesitaba una piedrita volcánica que quería poner en un lugar, estaban así los árboles, no se podía pasar, ¿ya? Y ahora uno va y están así, ya uno no ve si hay otra persona ahí, no se ve nada, cada vez va creciendo. Y cuando se habla del proceso de formación del suelo, lo primero que se genera es la erosión sobre las rocas, ¿verdad? Erosión eólica, que se llama la del viento, lo cual va generando pequeñas grietas en las rocas. Y esas grietas, o sobre esas grietas, por efecto después del sol, de la lluvia, ¿verdad? Se va amontonando ahí un poquitito de tierra, de la que hay en el aire, ¿verdad? Se va acumulando de a poquitito y luego aparecen musgos. Si usted va a cualquier lugar de acá y ve un pequeño musgo sobre las piedras, ese musgo en el pasar de cientos de años y miles de años, luego se va formando más, y se va formando el suelo. Y eso después, en miles de años, queda con tierra encima y las rocas van quedando abajo. Y arriba se forma tierra. Y luego de eso parten los pequeños musgos, los líquenes, pequeños arbustos, y después se va desarrollando los árboles y todo lo que nosotros tenemos. Es impresionante ver cómo cuando están todos los factores que se necesitan, el sol, ¿cierto? Cuando está la lluvia y está la tierra, que son cosas fundamentales para todo lo que es el proceso, ¿cierto?, de la fotosíntesis que nos enseñaron en el colegio, se va desarrollando el suelo y está creciendo constantemente. Así que lo que hoy día usted ve como rocas, si tal vez viviésemos 3.000 años más, en 3.000 años más, y va usted al Cerdú, va a haber tierra allí y va a haber árbol. Y si usted le contara a alguien, sabe que había rocas acá, tal vez no nos creerían, pero esas rocas van hacia abajo. Así está conformada todo lo que es nuestra corteza terrestre y todo eso. Es impresionante ver cómo la naturaleza siempre está creciendo, se está desarrollando y va avanzando. Ahora, la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Jesús dijo y dio vida a la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto nos enseña que nosotros, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús como Salvador y Señor, somos también, al igual que todo eso que les contaba el proceso de formación del suelo, somos un organismo vivo. Y lo natural es que todo organismo vivo se desarrolle y crezca. Y crezca no solamente en cantidad, sino también en calidad. Eso es lo normal. Pero muchas veces nosotros vemos que cuando falta alguno de los factores, eso no ocurre, ¿sí? Si usted pone una planta y no la deja a la luz del sol y la pone en tierra y le pone un macetero encima, esa planta no va a crecer. Si esa planta usted la pone al sol, le pone tierra, pero no le pone nunca agua, nunca, a menos que sea un cactus, ¿verdad? No va a crecer tampoco, se va a marchitar. Asimismo ocurre con nosotros cuando hay factores en la iglesia de Cristo que no están, también se impide el crecimiento tanto numérico como también en el crecimiento que nosotros tenemos que tener, que dice en Efesios 4:6, que nosotros, 4:12, perdón, que tenemos que llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? Ir creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, hoy día yo quiero compartir con ustedes respecto a factores
que nos impiden muchas veces crecer unidos como familia del Señor. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios 4, versículo 2. Nos dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. 4:2. Y luego pasamos del 17 al 32. ¿Qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se pongan sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristen o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sean buenos o benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. En su Biblia, en el versículo 17, seguramente aparece un título. En el mío el título dice: la nueva vida en Cristo. ¿Ya? De eso está hablando allí. ¿Ya? El apóstol Pablo, cuando escribe esto, él se encontraba en una prisión en Roma. ¿Ya? Y le escribe a la iglesia de Éfeso, y Éfeso era el principal puerto del Asia Menor en ese tiempo. Era un lugar donde llegaban muchas personas de diferentes lugares. Se parecía un poquito acá a Pucón, ¿verdad? Porque los que vivimos acá somos un grupo, pero hay mucha gente que pasa por Pucón, ¿verdad? Vienen a veranear, ahora estaban corriendo en la mañana. En la mañana yo fui, corrí, me vine a la regla y llegué acá. Después de las termas me vine corriendo acá. Y entonces, y al igual que acá, llegaban personas de diferentes lados. Ya no solamente había gente que vivía ahí, sino que llegaban de los diferentes lados, porque era un puerto, era un lugar donde se podía obtener productos, se podía comerciar. Así que venían personas de muchos lugares. Y como digo, era el principal puerto del Asia Menor en esta época en la cual está escribiendo el apóstol Pablo. Según los eruditos, esta carta no se escribió para enfrentar alguna herejía, algo que estuviese pasando, que estuviese incorrecto en la iglesia, ¿ya? Sino que se habla que había una intencionalidad de revelar a la iglesia cuál era la intención secreta que Dios tenía respecto a la iglesia, ¿ya? Y había al menos tres cosas. Uno, que era formar un cuerpo que expresara la plenitud de Cristo acá en la tierra, ¿ya? Entonces les está enseñando y les está diciendo: ustedes tienen que mostrar la plenitud de Cristo acá en la tierra. Para eso les escribía a ellos. Lo segundo era hacer esto mediante la unión que existía en este lugar entre judíos y gentiles. Era una iglesia que estaba en Éfeso, donde habían personas que conocían de la Biblia
judíos que habían sido criados desde pequeños en la Biblia, y gentiles, personas que venían de otros dioses, adoraban a otros dioses, por lo tanto no tenían la misma enseñanza bíblica que tenían los judíos, así que era una iglesia que estaba conformada por ambos, ¿verdad? Podríamos decir una iglesia multicultural, ¿ya? Y por otro lado, también se quería fortalecer esta idea de que la iglesia tiene que crecer y avanzar, ¿ya? Esas eran como las tres cosas principales que se mostraban allí. El pasaje de hoy que estamos viendo está enmarcado precisamente en esto de equipar, de fortalecer y de hacer madurar unida a la familia de Dios que era la iglesia. Por eso se les escribe: ustedes antes tenían un tipo de vida, pero ahora ustedes tienen que mostrar a Cristo acá, en Éfeso, y para que ustedes muestren a Cristo, ustedes tienen que vivir de esta forma. Para que la iglesia crezca en Éfeso, ustedes tienen que vivir de esta forma. Para que tu vida espiritual sea edificada, tienes que vivir de esta forma. Para que sus familias sean edificadas y crezcan y maduren, ¿verdad? Tienen que vivir de esta forma. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a ellos, le está dando consejos. Hablábamos anoche con los jóvenes, que nos quedamos hasta tarde, como hasta las 12 estuvimos, y conversábamos de estas cosas, cómo en la Biblia lo que la palabra de Dios nos enseña a veces parece que es un reto, pero siempre es con amor. Porque decíamos, si usted falla a Dios, eso no afecta la santidad de Dios, sino que al que le afecta es a usted. Y claro, usted puede decir, bueno, no soy tan santo, ¿y qué? Pero no solamente es eso, sino que cuando usted y yo cometemos algún pecado, ¿verdad? Uno siempre lo relaciona, le fallé al Señor y parece que ya le pedí perdón y se acabó este pecado. Pero no es así. Uno, cuando comete un pecado, cuando no vive de acuerdo a lo que Dios nos enseña cómo es la vida, no solamente con pedir perdón quedamos listos, sino que uno también vive las consecuencias de ese pecado. Y cuando Dios nos dice, no hagas esto, no es para fregarnos la vida. Como yo digo, parece que este librito que está aquí nos pone tan alta la vara que uno dice, chuta, parece que esto es para puro fregarme la vida. Me habla que tengo que vivir en santidad, me habla que yo no debo ser de esta o de esta forma, me habla, ¿verdad?, que tengo que guardarme en santidad, en pureza en lo sexual, en mis finanzas, puras cuestiones, puras reglas, no quiero más reglas. Vivo mejor a mi manera. Pero resulta que cuando uno no toma en cuenta la palabra de Dios, hay muchas cosas que le ocurren a uno en la vida. Y estos son los consejos como los que damos a veces un papá, una mamá, cuando queremos que nuestros hijos no pasen por las mismas cosas a veces que uno pasó, o que su vida sea buena. Y Dios precisamente lo que quiere es que la vida de cada uno de nosotros sea una buena vida, donde no cometamos ojalá errores, donde no tengamos que sufrir. Y aun cuando nos equivoquemos, qué lindo saber que Él igual está con nosotros. Pero ojalá hay caminos que ojalá no nos tocase transitar, ¿verdad? Del dolor o de cosas que a veces hemos llegado allí por nuestros propios medios. Echamos la culpa a veces a Satanás, pero el que toma la decisión es usted. Podemos ser tentados de muchas formas, pero la decisión final la tomo yo. Entonces, en ese sentido, está dando esto que el apóstol Pablo dice acá, les está dando consejos para que la vida de ellos sea buena, para que ellos crezcan, para que ellos maduren, no solo en cantidad, sino también en calidad en su vida, en su familia, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. El pasaje de hoy, como digo, está enmarcado en esto. Me ha correspondido visitar muchas iglesias y he conocido varias iglesias que uno va, lo invitan a predicar, vuelve a ir después. Y he visto muchas iglesias que no crecen ni en cantidad, ni tampoco en calidad, los hermanos, ¿ya? No crecen en calidad. Por ejemplo, uno va, pasan los años y la hermana que se me acercó la primera vez para decirme, oiga, en esta iglesia me ha pasado, visita a veces pasa esto y esto otro, y el pastor y el líder, yo ni la conozco a la hermana. Entonces yo digo, la hermana que es copuchenta, voy después, años después,
y me continúa con lo mismo. Sabe que no ha cambiado nada aquí en la iglesia, que bueno que vino pastor, que sé yo. Entonces yo digo, no ha habido un crecimiento en esa persona. Pasan los años y no hay un crecimiento en calidad, ¿verdad? La copuchenta sigue siendo copuchenta. El hermano que era apretado en la iglesia sigue más apretado. El que desanima ya no está solo, ha desanimado a más hermanos, ¿verdad? Y siguen siendo los mismos y no han alcanzado ningún alma más para Cristo, ¿ya? Eso no es lo natural en la iglesia, ¿ya? No es lo natural, porque como decía al inicio, los organismos vivos, lo natural es que se desarrollen, que crezcan. Un organismo que está muerto se mantiene ahí o se marchita y se acaba, ¿ya? La razón, cuando uno pregunta por qué pasa esto en algunas iglesias, dicen, no, es que el pastor, no, es que los diáconos, no, es que el liderazgo, y se van echando la culpa unos a otros. Pero esto lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Donde culpamos siempre al otro, ¿ya? Lo que a mí me hacen, pero no considero tampoco lo que yo he hecho, ¿verdad? Desde Génesis vemos que nos culpamos unos a otros. Ayer miraba en estos días, en ratitos que tenía, la Teletón. No sé cuántos estuvieron ahí mirando algunos casos de la Teletón. Y cuando miraba a don Francisco, miraba cómo los años también han pasado por él. Y miraba, yo decía, ¿cuántos años le quedarán a don Francisco? ¿Sí? Y la Teletón en el tiempo la han estado preparando para que cuando don Francisco ya no esté, continúe. Y lo más probable es que va a continuar con otros rostros, ¿verdad? Y uno dice, el que reúne todos los millones que se necesitan allí es don Francisco. ¿Quiénes son los que van donando? Son las empresas, pero sobre las empresas, los que le compran a esas empresas somos todos nosotros. Entonces, como bien está puesto ahí un lema, ¿cierto? La Teletón la hacemos todos, dice, ¿sí? Somos todos los que logramos algo como eso, o somos parte de eso. Lo mismo es en la iglesia. Cuando una iglesia no está avanzando hacia los planes y propósitos de Dios, muchas veces nos es fácil culpar al otro, ¿sí? Y generalmente apuntamos a una o dos personas, pero la iglesia la hacemos todos, mis hermanos. Uno puede tener, y he conocido iglesias que he visitado donde el pastor está ardiendo en fuego, usted lo saluda y se llega a quemar, ardiendo en el Señor y pasión por las almas. Pero resulta que llegan las almas y si la iglesia no ha crecido en calidad y se acerca esa hermana que yo les contaba, que me cuenta cosas a mí que ni me conocían, imagínense cómo le contará a aquellas personas nuevas que vienen llegando. No, si aquí está todo mal. Y esa persona que es nueva, que no tiene la madurez, ¿se quedará en esa iglesia? No. Entonces, la iglesia la hacemos todos. Por eso es importante que nosotros, cada uno de nosotros, vayamos creciendo de tal manera que cuando entra alguien a la iglesia, esa persona se quede por el saludo y por el amor, no que el pastor le entregó, porque se espera que el pastor entregue eso, ¿verdad? El pastor me saludó, que tú le entregaste. Amén. Parece que es más significativo a veces para los hermanos porque como que tienen claro que si van a una iglesia católica, el sacerdote o el curista les va a saludar. Si van a una iglesia evangélica, el pastor seguramente les va a estar saludando. Pero que te salude a alguien que está al lado tuyo, que tú no conoces, marca mucho también el corazón. Amén. Y que si hay alguien que está al lado tuyo, te habla, ¿sabes qué? Ves que algo no está bien, pero la persona en vez de ponerle leña al fuego te dice, ¿sabes qué? A pesar de esto, aquí yo he crecido, es de bendición, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos pegados en esto, sino que tenemos que ir hacia adelante. Personas que animan tu corazón, entonces la iglesia comienza a desarrollarse y a crecer, ¿sí? Hoy día quiero, como decía, que podamos ver nosotros algunos factores que impiden que crezcamos unidos como familia del Señor.
El apóstol Pablo en el versículo 22 nos decía que había que alejarse de la antigua forma de vivir, ¿sí? Y decía también, lo leímos allí, que había que renovar la mente y vestirnos del nuevo hombre, vivir de la nueva manera que señala Dios para sus hijos. Y la pregunta que tenemos que hacernos allí es, ¿y de qué hay que despojarse? Y la respuesta está en lo mismo que nosotros fuimos leyendo hacia abajo. Tenemos que despojarnos de los factores que impiden nuestro crecimiento cuantitativo y cualitativo. ¿Y cuáles son esos factores? Versículo 25. Por lo tanto, dice, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. El primer punto allí, aparecía Pinocho por ahí, el primer punto es la mentira. Los cristianos, le dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que rechazar la mentira. Ustedes tienen que ser reconocidos acá en Éfeso como personas que hablan la verdad. Cristianos, judíos y gentiles tenían que ser conocidos como hombres y mujeres que decían la verdad. Gente que era honesta, gente que era confiable, ¿sí? Gente que si realizaba un trabajo y decía el lunes lo hacemos, el lunes lo hace. Gente que decía esto es así y esto era así. Personas en las cuales su sí era sí y su no era no. La razón en la iglesia es que la iglesia muestra cómo está también nuestra relación con Cristo, ¿sí? Cuando una iglesia muestra que hay verdad en ella, está mostrando que hay una relación con Dios que está haciendo cambiar su antigua manera de vivir. Por eso es que la iglesia muestra la verdad. Y la comunión se construye sobre la base de la confianza, ¿sí? Si no hay confianza, no hay comunión. Si no digo la verdad, entonces, como digo, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay comunión. Y la iglesia tiene que mostrar la unidad, ¿sí? No la desunión, porque nadie quiere unirse a un grupo de fútbol o de lo que sea, donde digan, no, aquí cada uno juega para su lado. Métete, juega delantero, haz lo que tú quieras. No, lo que quiere uno es trabajo en equipo, porque en equipo se logran los propósitos también de Dios. Así como es en los equipos de fútbol, también es en el equipo que es la iglesia de Cristo. Pero cuando hablamos de mentir, también podemos decir, pero es que yo no miento tanto, pastor. Mentir es negarle al otro el derecho de saber la verdad, diciendo lo contrario a la verdad, pero también ocultando la verdad, ¿sí? Hoy día se ve mucho en las familias donde cada uno tiene su teléfono celular. Estoy dando un ejemplo solamente. Y donde cada uno tiene con clave su teléfono celular. En mi casa, mis hijos entran a mi teléfono, conocen la clave. Mi señora conoce la clave. Yo entro al teléfono de ella cuando ella quiere, y no es que nos andemos persiguiendo, sino que lo necesito a veces, lo ocupo. Los WhatsApp, Facebook, Instagram, todo pueden entrar cualquiera en mi familia. Y usted, si me pide el teléfono, yo se lo paso ahora y puede entrar. Porque cuando no hay nada que esconder, puede ser todo libre. ¿Por qué tanto eso de la privacidad? Es que no te metas acá y no te metas allá. Cuando uno tiene cosas que esconder, entonces uno quiere que nadie se meta allí. Pero en la medida que soy transparente, también eso me libera a mí de cualquier culpa o de cualquier cosa. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo de alguna manera, oye, ustedes sean transparentes en su manera de ser. No había celulares en esa época, pero les diría, oye, que no te ocultes dentro del celular, ni en tu pieza, ni en ningún lugar. Deja y vive libre, porque Cristo te hizo libre. Hoy día nosotros conocemos que hay novios que se ocultan cosas, ¿sí? Hijos que le ocultan cosas a los padres, hombres y mujeres que se mienten unos a otros, y ya no se puede diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Uno de los momentos más tristes para un hijo es cuando descubre que su papá engañó a su mamá, o al revés.
porque sabe que la familia en la cual está compuesta, de alguna u otra forma, se va a quebrar, se va a destruir, ¿verdad? O cuando descubres que un hombre o una mujer levanta las manos en la iglesia y esas mismas manos después las usa para pegarle a su señora. Son momentos tristes. Pero nosotros también mentimos, tal vez usted no ha hecho estas cosas, pero también mentimos cuando damos paso en nuestro corazón a la hipocresía. Un hipócrita era como un actor griego que se ponía máscaras para representar ciertas cosas. Eso era un hipócrita, ¿ya? Y nosotros muchas veces también utilizamos algunos tipos de máscaras donde mostramos que al parecer todo está bien en nuestra vida, pero no es así. La imagen que tienen muchas personas que no conocen a Cristo de los cristianos es que somos todos santos. Y por eso hay personas que a veces no se acercan al Señor. Ahora, no es que salgamos y digamos, bueno, soy pecador igual que tú y hago lo mismo. No, sino que lo que hay que mostrar es que somos santos, como decía hace un rato atrás con Dorado, pero somos santos que también nos equivocamos. Pero que cuando nos equivocamos no nos quedamos ahí a meter la pata, no, sino que soy capaz de pedir perdón. ¿Por qué? Porque si Cristo es humilde y Cristo está en mi corazón, entonces Él me da humildad para poder reconocer cuando me equivoco. Esa es la diferencia de un cristiano con un no cristiano. Ahora, hay personas que no son cristianas y que también son humildes, pero es la minoría. Pero nosotros, si usted es orgulloso, orgullosa, tiene una capacidad especial dada por Dios cuando recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo sobre su vida y le permite a usted bajar su orgullo, cambiar y mostrar lo que Cristo haría cuando, si es que se hubiese equivocado. Cristo no se equivocó, pero nosotros sí, ¿verdad? Tenemos ese poder especial de mostrar a un Dios que cambia y que transforma vidas también, ¿verdad? Entonces, así mostramos nosotros que servimos a un Dios que es humilde, a un Dios que no miente, ¿verdad? Y el tema es que muchas veces, como digo, nos mostramos bien. Cuando uno pregunta cómo está, ¿qué decimos en general? Bien, ¿verdad? Y a veces cuando alguien te nota un poquito mal y te pregunta, no, sí, bien. Y nos quedamos ahí como que nos cerramos porque parece que estar mal está mal. Parece que el estar mal mostrara debilidad en nuestra época. Y es cierto, muchas veces en los trabajos o en lugares, mostrar que uno está mal muestra debilidad hacia el otro. Pero en el cuerpo de Cristo, que es el lugar donde hay un hospital atendido por enfermos, como el que le está hablando, porque acá todos estamos enfermos y estamos en proceso de sanidad, somos sanadores heridos acá en la iglesia. A usted le va a ayudar un hermano o una hermana a salir adelante, pero ese hermano o esa hermana está herido en otra área, pero te está ayudando a ti en otra. Y tú vas a ayudar a otro estando herido a salir en otra área. Por eso somos sanadores heridos nosotros. No hay aquí un alguien especial, un pastor que nunca discute con su esposa, un pastor que no tiene problemas con sus hijos, un pastor que le cae bien a todo el mundo. No existe eso, ¿verdad? Somos personas también que cometemos errores, que estamos heridos y que en ese proceso vamos apoyándonos unos a otros. Eso es el cuerpo de Cristo. Pero si no sabemos que estás herido, ¿cómo podemos ayudarte? Si yo no digo que hoy día tengo necesidad que ores por mí, como pastor, que estoy pasando un momento difícil, ¿cómo vas a orar por mí? Si te digo que todo está bien y me pongo la máscara de todo está bien y tengo la familia perfecta, ¿cómo vas a orar por mi familia? Entonces, muchas veces nos ponemos una máscara religiosa para mostrar que todo está bien y seguimos adelante. Y muchas veces servimos a Dios estando así, estando mal, sin nutrirnos espiritualmente. ¿Y qué puede dar, mis hermanos, el que no tiene? El que no tiene puede dar algo. No se puede dar lo que yo no tengo. Si no tengo gozo en mi vida, no te puedo dar gozo. Si estoy mal, no te puedo dar bien. Cuando tú sirves estando mal, cuando te pones una máscara, ¿verdad? Y dices, no, todo está bien, y sigues sirviendo al Señor,
y no te nutres espiritualmente, yo siempre le digo a aquellos que sirven en la iglesia, si tú tienes un lugar donde estás sirviendo y estás entregando, tienes que tener un lugar donde tú te nutres, porque si no te vacías. Y no me digas que bueno, si yo hago mi devocional, no, crecemos unidos. Tu carácter lo trabaja Dios con otro hermano, no solo en tu pieza. Es bueno que tengas tu comunión con Dios solo, pero tú creces y necesitas del otro. Porque si no, Dios no hubiese entregado diferentes dones espirituales en la iglesia. Te los entregaría todos a ti y no necesitas de nadie. Entonces, cuando tú vas sirviendo con un corazón herido, lo único que vas entregando es sequedad, amargura, descontento y máscara. Un corazón herido, ojo, que no está viviendo un proceso de restauración, porque siempre hay alguna herida. ¿Sí? El corazón que está herido y se la guarda nomás. Muchas veces entregamos amargura también en nuestro servicio. Entonces, por eso es importante nutrirnos de Dios y mostrarnos también vulnerables y no mentir en el sentido de decir, está todo bien. Otra forma de mentir es cuando no hablamos las cosas de frente con amor. Cuando saludamos hipócritamente, dando lugar al chisme, a la murmuración o a cosas que nos pueden dividir, ¿verdad? Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. No demos lugar a la mentira en nuestra vida. No des lugar en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, a la mentira. La transparencia, mis hermanos, les va a llenar de amor en su corazón y en su vida. Y el amor va a cubrir todas las faltas, como dice la palabra del Señor. Versículos 26 y 27 encontramos un segundo factor que impide crecer unidos en familia. Dice, si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den la oportunidad al diablo. Hay dos clases de enojo. Está el enojo correcto, y el enojo que es incorrecto. El enojo correcto es el que nosotros pudimos observar en Jesús. ¿Ya? Es cuando nos indignamos o no somos tolerantes con el pecado que daña a otros. ¿Ya? Yo me puedo enojar cuando veo una noticia donde dicen que alguien abusó de alguien. Me molesta eso. Es un enojo correcto porque estoy a favor de la vida, estoy a favor del amor, estoy a favor de no hacerle daño al otro. ¿Sí? Así que ese es el enojo que también Cristo tuvo. Él se molestó con los escribas, con los fariseos que estaban desviando a las personas del camino correcto hacia Dios, ¿verdad? Y que más encima estaban ellos ganando dinero con la fe, como se hace hoy día en muchas iglesias que se llaman evangélicas, ¿verdad? Donde te dicen, ¿sabes? No solamente hay que ofender, sino que también, si tú quieres que Dios te haga lo que tú quieres, entonces póngase. Y si usted pone poco, le dicen, ¿usted, ese es el grado de tu fe? Le manipulan para que usted ponga más. He visto cruzadas por enlace, canal que muestra de todo en realidad. Cuidado también con todo lo que ve, no se traguen todo lo que veo, lo que ve en YouTube. Donde dicen, y he visto pastores que dicen, ¿quién va a pactar con Dios hoy día? $5,000. ¿Quién? Y acá los de $5,000. $1,000. ¿Quién puso al Señor? Si tienes una cuenta en el banco, pasa acá. Si vas a vender tu propiedad, pasa acá. ¿Dónde sale eso en la Biblia, de pactar con Dios? ¿Dónde dice que yo tengo que pagarle a Dios para que haga lo que yo quiero? Estamos volviendo a un concepto donde dejamos la gracia de lado, porque la gracia es recibir un regalo inmerecido. Si Dios va a obrar sanidad en tu vida, no va a ser por la plata que tú le das a Dios. Si Dios va a sanar, restaurar tu corazón, tu familia, no es por la plata que das. No hay esto de pactar.
es como hacer una manda, que yo voy a decir, me voy a ir de rodillas hasta el volcán, ¿cierto? Y me voy a tirar adentro si tú haces esto, Señor. ¿Ya? Es lo mismo. Yo no puedo hacer cosas para que Dios haga lo que yo quiero, ¿verdad? Solamente recibir gracia del Señor. Y le quedará tal vez en la mente a usted, ¿y para qué se ofrenda ese diezmo entonces? Bueno, es otro tema para ver en la Biblia, pero así es como se sostenía la iglesia. Y todo lo que nosotros vemos acá, lo mismo que queremos extender al templo, no sale del bolsillo mío o del pastor Samuel, es de todos, ¿verdad? La luz, televisor, todas las cosas que se están haciendo en la iglesia, los niños están atrás, los jóvenes, mujeres que funcionan, donde se está entregando un cafecito, diferentes cosas, todo eso sale de las ofrendas que nosotros damos el día domingo o los diezmos, cuando se hacen las canastas familiares que se van a dejar, allá atrás hay un canastito, ¿verdad? Se entregan esas cosas que usted tiene. Y cuando falta y hay que entregar un canasto, nuestra hermana Lina, que está a cargo, van y compran algunas cositas para ponerle más al canasto que se va a entregar. Para eso se usan los recursos de la iglesia, pero no se puede pedir más allá de eso y decir, ¿sabes qué? Si tú das, Dios va a hacer lo que tú quieres. A Dios, siempre he dicho, no le impresionan las cantidades, le interesa el corazón. Más vale que dé 100 pesos de corazón para el Señor, que llegue y diga, haz lo que salga. No es de corazón, Dios quiere de corazón. Así que lo que nosotros vemos acá tiene que ver con el enojo, lo que mirábamos, la ira, enojarnos por las cosas que a Dios le molestan, ¿ya? Pero nos dice que tenemos que ser tardos para la ira, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. O sea, te puedes molestar, moléstate por aquellas cosas que le molestan a Dios, pero aún molestándote, tienes que ser controlado, tardo para la ira. Como algunos dicen, cuenta está bien. En mi casa, yo lo aplico cuando mis hijos a veces hacen algo. Ay, Señor, digo yo, como que viene el viejo hombre, ¿verdad? Pero trato muchas veces, les digo que estoy enojado, en alto a veces la voz, pero el castigo a veces no se lo doy en el momento. Digo, ¿sabes? Estoy tan enojado, te voy a castigar, pero después. Porque sé, y a veces he dicho, ¿sabes qué? Te vas a quedar un mes sin verte. ¿Cómo controlo que un mes no vean tele si yo igual voy a ver y los voy a echar para adentro? La casa no es grande, o sea, ¿cómo lo hago? A veces nos sale de la rabia, ¿no? ¿Verdad? No vas a ir más a esto, no vas a hacer más. No es que no lo vas a hacer más. Y después ves que uno se retracta y no lo hace. Entonces, es mejor quedarse callado, pensarlo. ¿Qué castigo le doy? ¿Le voy a dar algo mejor que le doy a más? No te voy a prestar el celular un día. Nosotros no tienen celulares, le prestamos a un ratito. Les duele, ¿verdad? O esto no vas a ir a. Pero una ira controlada, ya cuando bajaron los niveles, ahí tú das un castigo que es más justo. Lo mismo cuando discutimos en los matrimonios. Nosotros a veces cuando discutimos con mi señora, ¿verdad? Tenemos moretones. No. Me los van a dar por decir, si me ven domingo, hermano. No. Cuando discutimos a veces decimos, ¿sabes qué? Ahora no hablemos. Y seguimos la vida normal, estamos honestos y tenemos ciertos códigos. Nunca un portazo, nunca patada en la puerta, nunca esto, nunca lo otro. Si es hora de almorzar, vamos a almorzar igual. No te voy a dejar comiendo solo, no me voy a ir. ¿No? Nos quedamos ahí, pero tratamos de respetar que el otro está molesto y que lo vamos a conversar un rato. Porque a veces hay cosas que en el momento que te enojas, vas a decir y vas a dañar el corazón del otro y después vas a pedir perdón, pero como el pecado, como les decía, usted pide perdón, pero la consecuencia queda, el corazón de ella va a quedar herido por lo que yo le dije, o el mío también. Entonces mejor a veces aguantarse un ratito, como dice. Pero también nos dice la palabra de Dios que no dejemos que esto pase mucho tiempo.
¿Sí? Cuando dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no es literal que uno chuta. Imagínese si usted discutió y el sol ya se entró. ¿Ya? O se va a entrar el sol, entonces la quiere arreglar uno rápido, sobre todo los varones, ¿cierto? Que decimos, ya, pero hablemos ahora, uno se inquieta porque quiere cerrar carpeta y listo, ¿verdad? Pero muchas veces el corazón del otro que está herido necesita un tiempo, un espacio. Lo que se refiere acá a la Biblia es, si hay enojo entre ustedes, no dejen que el sol se ponga, no es que pase el día, sino que va más en relación, no dejen que pase tanto tiempo, no dejen como que esto no pasó. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay personas que dañan tu vida y después al otro día amanecen como, hola, ¿cómo estás? O personas que no te saludan y al otro día, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, ¿cómo es? ¿Verdad? No lo entiendes, ¿verdad? Como que nada pasó. Entonces Dios nos enseña que las cosas hay que verlas, no hay que dejar pasar tanto tiempo, pero tiene que ser a veces no en el momento. ¿Sí? No sé si queda. Entonces esa es la ira y el enojo que de alguna manera debe ser tratado de esa forma, porque si yo el enojo es no por las cosas de Dios, sino por venganza, por el orgullo herido, por malicia, ese es el enojo incorrecto, el que Dios dice no debe haber en tu corazón. Y nos da formas para liberarnos de eso, perdonar, conversar, etcétera, etcétera. Así que eso encontramos allí. En tercer lugar nos dice allí, no debemos dar lugar al diablo, ¿sabes? Porque si permaneces enojado mucho tiempo, te da vueltas, y le das lugar al diablo. Si no solucionas los problemas con el hermano, con el esposo, le das vueltas, 2, 3 días, y este que no me dice nada, y claro, así siempre solucionan las cosas, y por qué es así, bla, bla, bla. Al final crece una bola de nieve en la cabeza y le estás dando lugar al diablo, y afecta también tu vida espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas veces, preguntémonos, hemos herido o hemos sido heridos? Hemos roto relaciones, hemos dañado sentimientos a causa de nuestro enojo, ¿verdad? A causa de la ira, cuando explotamos. En el punto anterior decía que tenemos que decir la verdad. Usted puede decir que yo digo la verdad, pastor. Sí, pero dila controlado. Dila en el tiempo correcto. No llegues y la sueltes en el minuto, eso te está diciendo el apóstol Pablo. En esto se muestra que somos cristianos. Así la iglesia tenía que mostrar a su entorno que eran cristianos. Cosa que alguien llega y ve que tienes un problema, a lo mejor con alguien, y dice, pero esto la solucionan diferente. No es como en mi trabajo, que fue y le cuenta todo, ¿verdad? Que esta me hizo esto, lo otro. No, aquí fíjate que fue y habló con la persona, y qué lindo terminaron orando juntos. Eso es ser cristiano. No es mostrar que aquí no hay ningún problema, sino que cuando hay, tomamos las medidas de solución que Dios nos da. Y eso es lo que hacía diferente a esta iglesia en Éfeso. Cuando usted mira cómo crecían las iglesias en el libro de los Hechos, va a ver que 3.000 se añadían. Lea el libro de los Hechos, después más adelante, 5.000 se añadían, decían, en un día. Y se añadieron muchos más, dice. ¿Y por qué se añadían tanto? Si eran hombres y mujeres que no sabían tanto, no eran grandes predicadores, sino que lo único que iba viendo el pueblo era que la vida de estos hombres y mujeres iba siendo transformada. Amén. Era una comunidad que vivía distinto. Entonces decía, ¿saben qué? Yo quiero pertenecer a esa comunidad. Mostraban sus errores, pero mostraban que los solucionaban distinto. Yo quiero pertenecer a esa comunidad. Amén. Por eso es bueno mostrarnos auténticos. Por eso es bueno también hablar muchas veces que también caemos. Porque si no, lo que las personas dicen es que yo todavía no estoy a esa altura para incorporarme a la iglesia. Cuando yo deje esto, ahí voy a ir. Porque parece que hay que tener un cierto estándar para entrar a la iglesia. Y no. Al contrario, es porque precisamente no sé cómo hacer cosas en la vida. Porque precisamente he metido la pata en muchas cosas, o mi vida está destruida, es que yo necesito que Dios me ayude así como está ayudando a estos de esta comunidad cristiana. Y eso era lo que pasaba allí también. Lo otro
era el robo, versículo 28. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar, dice, a los necesitados. El robo está relacionado con quitarle algo al otro, ¿ya? No solamente dinero, porque tal vez usted dice, pastor, nos trató el ladrón, no voy mal a la iglesia, me dijo que era mentiroso. No, son consejos de la Biblia, ¿ya? Quitarle a otro de diversas formas algo que posee, eso es robar, ¿ya? Así que no solo podemos robar dinero. De todo esto, dice el apóstol Pablo, había que despojarse, de quitarle cosas al otro. Hoy día se roba asaltando, hoy día se roba haciendo fraude, como vemos que muchos lo hacen. Hoy día se roba engañando al otro, vendiéndole algo que está malo, evadiendo impuestos, aprovechándose del más necesitado, siendo usureros, no pagando lo justo a alguien que va a hacerle un trabajo. Total, hermano de la iglesia, así que, hermanito, cóbreme menos. Lo justo es justo. Yo eso siempre le digo a un hermano cuando va a mi casa: ya no pienses que soy el pastor. Si yo te lo mando a ti es porque lo iba a mandar a arreglar a otro lado. Y si te lo mando a ti es porque eres mi hermano y quiero bendecirte a ti, lo mismo que voy a pagar allá, cóbramelo. Lo justo es justo. Pero tú también tienes que ser justo conmigo. No porque soy tu hermano me lo vas a tirar para después o me lo vas a hacer chanto. Me lo haces bien como me lo iban a hacer a ellos. Eso es lo justo, mi hermano. Pagar lo justo y también recibir lo justo, ¿ya? Entonces, no engañando, no evadiendo, como decía. Pero no solo se roba lo material, sino también se roba la alegría. Cuando dañamos, ¿verdad? Cuando jugamos con los sentimientos de los demás, estamos robando algo. Podemos robar la inocencia. Puede ser que tú y yo estemos robando la paz en nuestro hogar. Seas tú el que quita la paz en el hogar. Llegas a la casa y hasta el gato se arranca cuando tú o yo llegamos, ¿verdad? Porque rompemos la paz. Salen arrancando todos de nosotros. El amor no consiste en robar. Fíjate que el amor consiste en todo lo contrario, en dar. En eso consiste el amor, nos enseña la Biblia. Jesús vino a dar su vida por nosotros. El amor consiste en ser generoso con los demás. Y no estoy hablando solo de dinero, como dije. Dando no solo lo material, sino dando amor, dar consuelo, dar afecto. También dar al que no tiene. Todo lo bueno que Dios nos ha dado, darlo, compartir la salvación de Cristo con otros. ¿Sí? ¿Qué te han robado? Tal vez a ti. ¿Te han robado el gozo, la paz, el amor, el cariño? No importa lo que te hayan robado, porque también Cristo puede darte lo que otros te han robado. ¿Sí? Un cuarto factor que impide crecer unidos en familia está en el versículo 29, dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. En el capítulo 3 de Santiago se enfatiza el tema de la lengua, si usted lo lee después, y dice que la lengua se usa para el bien y también se usa para el mal. Proverbios 12:18 dice: hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Hablar en forma deshonesta, hiriente, vulgar, siempre va a provocar daño. Con lo que sale de nuestra boca usted puede dañar mucho una vida o bendecir mucho una vida. Usted puede decir: pues que nunca le he levantado la mano a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, qué sé yo, o a hermanos de la iglesia. Pero sí tal vez hemos dicho cosas que dañan al hijo, al esposo, a la esposa, ¿verdad? Y esas son huellas que muchas veces son difíciles de sanar. Tal vez hay palabras que han dañado nuestro corazón desde la infancia y somos adultos y aún nos duelen esas palabras que nos dijo un papá, una mamá, un profesor o alguien, y están guardadas ahí. Si también esa es nuestra situación, la Biblia nos enseña que aún en eso Cristo puede sanar y restaurar el corazón suyo y el mío. Debemos medir lo que decimos y decir: busque lo que edifica. Hable lo que edifica.
¿Ya? Y un quinto factor que sale en el versículo 31 y 32 dice: alejen de ustedes la amargura, los enojos, las iras, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios les perdonó a ustedes. Está hablando de las malas acciones. Pablo dice: quítense de encima de ustedes la amargura, el espíritu y lenguaje agrios, quítense de ustedes la ira, el arrebato ese apasionado, quiten de ustedes el enojo, esa hostilidad profunda, quiten de ustedes los gritos, los insultos, o sea, el hablar mal a otros, ¿verdad? Y toda maldad o forma de tramar o desear el mal contra otros. Y nos dice: y sean buenos, compasivos y perdonadores. Él nos está diciendo: cambia tu actitud. Algo que tenía que mostrar la iglesia en Éfeso era un cambio de actitud. Ustedes vivían antes de una forma y ahora viven de otra forma. A veces pensamos que el ser cristiano es andar abriendo el fuego, ¿cierto? Y saltando y las manos arriba, ¿cierto? Y la Biblia dice, ¿sabes? El mensaje que más impacta es una vida diferente. Sus hijos y los míos van a imitar lo que le ven hacer a ustedes, más que lo que nosotros decimos. Si usted le dice y le enseña al hijo que usted quiere que no le mientan, pero le ve a usted mintiendo, lo que va a hacer ese hijo es mentir. Y si usted es bien estricto o estricta, no va a hacer eso mientras viva en su casa. Pero el día que ese hijo, o cuando está afuera, cuando usted no lo ve, es otra persona. Porque no lo hace en la casa por miedo a usted. ¿Sí? Pero qué bueno es cuando nuestros hijos sean iguales afuera y adentro. Porque han visto ejemplo en usted. Y han visto que es igual que como los de afuera, que usted es un papá, o una mamá, o un hermano, que también se equivoca, no que no las hace, pero que se da cuenta que cuando mintió también pide perdón. Tú también mentí, escucha, te estoy enseñando esto, es que a mí también me cuesta. Yo a veces hablo con mi hijo cosas, que te digo, le llamo la atención, me dice, pero a ti no te pasa así, yo lucho con esto también, y a mí también me cuesta, pero el camino de salir de esto es esto. Y eso le enseñas para la vida. Eso es lo que la iglesia tenía que mostrar, pero no solamente hacia los no creyentes, sino también entre ellos, en su familia. La mejor herencia, siempre digo, que podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan a Cristo. Si conocen a Cristo, van a tener vidas restauradas, no van a estar solos. Tú y yo vamos a partir un día. La plata que le dejes se le va a acabar. Si tú le enseñas a Cristo, tú le puedes dejar 2 piedras, pero como las van a saber administrar bíblicamente, van a dar a Dios lo que es de Dios, van a ser generosos con su prójimo, van a manejar las finanzas conforme Dios dice, van a llegar al final de sus vidas, esas piedras se van a convertir tal vez en casa, en terreno o en bendición para otros, ¿verdad? Pero si no le dejas a Cristo, le puedes dejar una tremenda casa, un tremendo auto, y todo se va a perder. ¿Sí? O lo van a tener solo porque no van a saber cómo llevar una familia y su familia se va a destruir. Yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo. Yo quiero que cuando ellos se mueran no se vayan al infierno. Yo quiero que cuando yo no esté, ellos puedan tomar las mejores decisiones. Yo quiero que ellos amen la palabra de Dios, porque el papá ya no va a estar, va a morir en algún minuto. Y van a tener que recurrir a un papá que le dé los mejores consejos. Y no quiero que los mejores consejos se los dé un amigo o alguien que no sabe tanto de la vida como sabe Dios. Yo quiero que Dios les dé los mejores consejos. Quiero que cuando ellos estén solos, sin mí o sin mi esposa, sepan que hay un Dios que los acompaña. Que cuando estén tristes, sepan que hay un Dios que les consuela. Y no tengan que vivir la vida solos. Quiero que puedan elegir bien al hombre o a la mujer con la cual se van a casar. Y eso lo van a hacer solamente si conocen los parámetros de Dios respecto a cómo elegir bien.
Quiero que sepan manejar bien todas las áreas de su vida. Por eso es lo mejor que le puedo dejar es a Cristo. ¿Y cómo le muestro a Cristo? Despojándome yo también de estas cosas. Mostrarle que hay un Dios de amor, un Dios que nunca le va a mentir, un Dios que nunca va a tener malas acciones, un Dios, ¿verdad?, que siempre va a mostrar el amor, porque eso se esforzó mi padre o mi madre en mostrarme. Y cuando se equivocó, porque Él no es Dios, buscó los caminos que Dios enseñó para restituir en aquellas cosas que falló. ¿Sí? Como personas, como familia, como iglesia, tenemos que crecer, mis hermanos. No es importante que solamente usted levante su mano, reciba a Cristo y se acabó. Esa no es la meta. Ese es el inicio de tu camino de crecimiento. Cuando tú llegas a Cristo tienes que seguir creciendo, desarrollándote, madurando, dejando cosas atrás, pero no por temor, sino por amor. No porque Diosito me va a pillar, voy a dejar de hacer esto, sino por amor a Dios. Es tan importante que conozcas el amor de Dios, que por amor tú vayas dejando cosas en tu vida. Que entiendas que lo que acá dice es por amor, no por reto. Cuando tú lo tomas por reto, como los papás, ¿qué dice uno? ¿Qué sabe este viejo? ¿Verdad? ¿O qué sabe este? Pero cuando tú ves que es por amor, te molesta igual, pero le queda a uno dando vueltas. Él quiere lo mejor para él. Y Dios quiere lo mejor para su vida, para su familia, y para que dejemos una herencia que también sea una bendición. Quiero invitarle a inclinar su rostro, que podamos orar. Y que se plantee usted, mientras tiene allí sus ojos cerrados, ¿cómo está su vida hoy?